Bienvenidos a IB Talks. Aquí hablamos IB, pensamos globalmente y exploramos ideas que transforman. En este espacio conversamos con expertos, estudiantes, egresados y miembros de la comunidad del Bachillerato Internacional. Pone atención, reflexiona y forma parte de esta gran comunidad IB. ¡Comencemos! Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de IB Talks. Hoy vamos a hablar de Bachillerato Internacional, pero vamos a hablar de un componente súper especial que realmente hace la diferencia del IB con cualquier otro programa. Entonces, hoy nos acompaña una educadora apasionada con más de 25 años de experiencia en instituciones educativas internacionales, comprometida con el aprendizaje transformador y el liderazgo colaborativo. Actualmente coordinadora del programa del diploma del IB en el Blue Valley School, donde lidera implementación curricular, la formación docente y el desarrollo de estrategias que impulsan el éxito estudiantil. Ha ocupado cargos claves en liderazgo académico, integración tecnológica, educación en ciencia y emprendimiento, y ha guiado procesos de innovación educativa y mejora institucional, cofundadora de STEAMed LATAM, una organización sin fines de lucro enfocada en sostenibilidad, innovación y desarrollo educativo en América Latina. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias, Alex. Encantada de estar aquí. Ok, vamos a empezar por el principio. Este podcast lleva por título El corazón del IB. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque genuinamente estoy convencida que mucho de lo que hacemos cobra sentido cuando entendemos los componentes troncales del IB, todo lo que está en el centro. Eso es lo que le da sentido a todo lo demás que hacemos. Y yo sé que es difícil muchas veces pensar así, especialmente cuando uno es profe. Yo di química de IB por muchos años y el contenido es enorme, uno tiene que estar siempre trabajando en cada uno de los objetivos, estar pendiente de fechas. Y puedo pensar en algún momento que no tiene nada que ver conmigo el CAS, la monografía o teoría del conocimiento. Pero me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo del corazón del IB. Me estoy perdiendo de lo que, como decías vos ahora en la introducción, lo hace diferente a cualquier otro programa. Perfecto. Entonces, para empezar ya a entrar en materia, vamos a desgranar el corazón. Y vamos a empezar con el componente de teoría del conocimiento. Háblenos un poco cómo describirías teoría del conocimiento a alguien que no sabe absolutamente nada del IB. De hecho, eso es algo que muchas veces me preguntan, porque teoría del conocimiento, inclusive dentro de los mismos colegios IB, a veces es como esta caja oscura, ¿verdad? Que nadie sabe qué es. Y en realidad, yo siempre que hablo con los chicos o con los papás o con mis colegas, lo que les digo es, teoría del conocimiento es una clase de pensamiento crítico. Me enseña a tener la idea de que hay otras perspectivas que puedo realmente tomar de otros lugares y que puedo cuestionarme lo que yo pienso, que es fundamental en esta época, entre la inteligencia artificial, todo lo que es fake news, ¿verdad? Todas las noticias falsas. Tenemos que enseñar a los chicos y nosotros también tenemos que aprender a desarrollar criterio. Y para eso es esta clase. De eso se trata. Perfecto. Y como los chicos, digamos, en un sistema, normalmente este componente no existe. Entonces, ¿cómo algo tan abstracto? Porque muy sinceramente, teoría del conocimiento es un poco abstracto. ¿Cómo hace eso, digamos, la diferencia en los chicos y que los chicos realmente tengan ese entendimiento? Yo creo que sí es abstracto, digamos, el concepto inicial, pero yo creo que la clase en sí más bien es nada abstracta, porque lo que se trata es que uno les enseña cómo está conectado el mundo en sí y les enseña a empezar a cuestionar las cosas que ellos están haciendo en sus propias clases. Entonces, te voy a dar un ejemplo. El semestre pasado estaba trabajando con un grupo de estudiantes
Y uno de los ejercicios que hice, hay un sitio web, es en inglés, pero se llama All Sites, y ahí yo puedo entrar y ver una noticia de cualquier tipo. Y me dice, estas son, digamos, fuentes que son de derecha, estas son fuentes que son de izquierda y estas son fuentes del centro. Y puedo ver cómo cualquier tipo de noticia. Entonces, hace un año, por ejemplo, estuvimos analizando cómo hablaban sobre esta supuesta rivalidad entre la película Barbie y Oppenheimer, Ajá. ¿verdad? Entonces, dependiendo de quién es la fuente, así es como usted puede analizar qué ve ahí. Hace poco utilicé esto para darles una referencia de una noticia de Francia sobre Marine Le Pen, que posiblemente mis alumnos no tengan un conocimiento muy profundo de la política francesa, pero en las noticias claramente la conclusión que usted sacaba si leía de la parte, digamos, de una tendencia de izquierda, era completamente a la conclusión que usted sacaba si leía una fuente de la derecha. Entonces, es que ellos empiecen a darse cuenta de que lo que yo leo, lo que yo encuentro, la persona que me lo dice tiene una ideología o tiene una forma de pensar y un set de valores, porque de eso se trata, tío, que y también contexto. de un contexto, de la ética que está alrededor y cómo yo puedo entonces cuestionar y empezar por eso. O sea, ¿quién lo escribió? ¿Cuáles son los intereses que tiene? Cuando yo estoy en la clase, si yo estoy en clase de química, ¿por qué, por ejemplo, se le da premio Nobel a alguien que generó un proceso químico que lo que hizo fue que extendió la Primera Guerra Mundial, se estima que más o menos en 3 años? Ese fue Haber, que era parte digamos, del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, y él desarrolla este proceso que ahora usamos para fertilizantes, pero fue desarrollado principalmente para poder hacer dinamita. Entonces, es entender que, por ejemplo, el progreso científico tecnológico no es neutro. Hay una ética detrás y hay unas formas en que yo hago ciencia. Es entender que no es lo mismo en historia y que cuando yo leo a un historiador no es lo mismo que leer un artículo del periódico. Hay ciertas herramientas que están detrás. Entonces ellos pueden conectar eso con lo que están haciendo en el aula. Uh-huh. Y ahí es donde hace la diferencia. Una pregunta rápida. ¿Qué herramientas le da teoría del conocimiento a los chicos, digamos, para el IB y para la vida después del IB? Creo que la herramienta principal es que los enseña a reflexionar sobre sus propias creencias y sus valores. Y eso hace que a la larga ellos cimenten los valores que tienen, pero que además entiendan mejor que son parte de un mundo y que su visión de mundo es como un lente, un filtro que me va a mostrar lo que está afuera de una manera distinta y que yo tengo que ser capaz de ponerme en los zapatos de otras personas, de otras culturas, de otros países, uh-huh, de otra gente que quizás no está en la posición que yo estoy. Para mí eso es un aprendizaje para la vida que todos deberíamos tener. Perfecto. No, y podríamos hacer un podcast solo de teoría del conocimiento, pero debemos seguir. Vamos con el otro componente que es la monografía. ¿Qué? Cuando uno se enfrenta al bachillerato internacional y le dicen que un trabajo es de 4,000 palabras, eso impacta. Eso impacta definitivamente. Entonces, ¿por qué someten a estudiantes a hacer esto en secundaria? Y es interesante, casi todos los chicos del primer año cuando entran, ¿verdad? 4,000 palabras, eso es larguísimo. Y después, de repente, tengo a uno que dice, es que escribí 8,000 y ahora tengo que quitarle 4,000, ¿verdad?
yo creo que el objetivo de esto no es una tortura. Y creo que vos y yo y todos los adultos, los profes que nos hemos enfrentado, por ejemplo, a hacer una tesis, uno sabe que es un proceso difícil. Pero de las cosas que más me gusta de esto es que quizás es el componente del IB que los hace sentir más orgullosos de ellos mismos. Porque ellos tienen que escoger qué van a investigar. Es una investigación. Entonces, es importante desarrollar habilidades de investigación en esta época y en todas las épocas, pero ahora creo yo que ahora es mucho más importante saber investigar. Sí, más con tanta variedad de información que podemos encontrar hoy en día. El acceso que tenemos, pero en ese acceso a tal variedad de recursos y de información, muchas veces hay como que aprender a apartar lo que no nos sirve o la información que no es verídica, que no es veraz o que quizás tiene esos tintes, ¿verdad? Por eso ahí es donde teoría del conocimiento permea la monografía. Y de alguna manera investigar algo que a mí me interesa, que eso es lo que creo que es importante. Y muchas veces cuando estamos trabajando con los estudiantes, queremos partir de nosotros como docentes, donde en realidad tenemos que partir en las monografías de lo que el estudiante le interesa. Yo siempre les digo, ustedes tienen que asegurarse de que pueden pasar al menos 10 meses investigando esto y les va a seguir interesando. Uh-huh. Entonces, yo no le puedo decir, tiene que hacerlo de esto, porque no va a ser su trabajo. Tiene que ser algo que para ellos sea realmente importante, que se conecte. Es impresionante ver, por ejemplo, leí una monografía hace poco de una estudiante inmigrante que hace un análisis psicológico dentro de psicología de cómo la inmigración afecta el nivel de ansiedad de los adolescentes en las escuelas. Y para ella era un tema personal. Exacto. O la estudiante, de hecho una estudiante hace algunos años, familia colombiana y costarricense, una mezcla, con mucha conexión a la parte del café, porque en su familia en Colombia tenía una finquita de café y ella desarrolla un proceso para ver qué tueste del café tiene mayor cantidad de antioxidantes. Eso a mí me encanta de la monografía, ya que podemos hablar sobre nuestra pasión, uh-huh, hablar de mi pasatiempo, hablar de verdad, porque también eso es muy importante, digamos, y en general del core, que todo es una conexión. Nosotros uh-huh no aprendemos en islas, sino debemos de aprender integrado como es el mundo uh-huh actualmente. Entonces, que al estudiante le den esa oportunidad de hablar de X videojuego porque tiene un impacto, ¿verdad? Visual, social, tiene unos gráficos, uh-huh, o sea, se puede ver desde muchos ámbitos y a la gente que es apasionada por eso lo va a hacer con amor, con gusto y probablemente va a seguir. Y no solo eso, estás conectando tu pasión, lo que a vos te motiva, con una materia que estás tomando preferiblemente, pero entonces estás viendo, ok, esta materia, desde este lente, yo puedo analizar este problema de esta forma. En la nueva guía tiene una ventaja enorme, creo yo, que ahora los chicos van a disfrutarlo aún mejor porque pueden combinar áreas que antes no se podía, pero eso va a ser hasta los que tengan examinaciones en el 2027. Uh-huh. Pero esa versatilidad en lo que uno puede investigar, en cómo lo puede hacer, unido al rigor de hacer una investigación seria. Ese proceso
que es, sí, es frustrante en momentos, es estresante en momentos, es trabajo, No, pero que también se disfruta. sí, claro, no, y que al final también creo que esos son los principales retos que representa una monografía. Uh-huh. Y uno no sabe lo importante que es hasta que pasa por el proceso y todo lo que aprende. Y cuando haces el viva voce, que es la última entrevista, y el estudiante dice lo orgulloso que se siente de lo que produjo, yo creo que eso vale todas las cosas. Para eso estudié. Ajá, porque no, y uno como profesor que ha estado ahí guiando, el supervisor, ¿verdad? Que ha estado a la par, que solo es alguien que yo me lo imagino en la antigua Grecia, un pedagogo era alguien que le cargaba un banquito a un niño para que pudiera subirse y ver más allá y ver al maestro que estaba exponiendo. Yo creo que cuando uno es supervisor de monografía es esa persona. Es la persona que les da como un banquito para que puedan ver más allá de lo que ellos ya veían, porque es parte de lo que ellos hacían. Pero ahora les estamos dando la oportunidad de ver más allá y hacerlo de una manera que sea significativa para ellos, no solo ahora, sino después, lo que los prepara para lo que van a hacer en la U. Totalmente. O sea que uno vaya, por ejemplo, yo hice tesina cuando entré a la UCR aquí en Costa Rica, pero en cualquier universidad siempre van a tener que hacer procesos de investigación y es una de las cosas más difíciles de aprender, que solo se aprende realmente haciéndolo. Totalmente, totalmente. Y no, yo le puedo decir también con conocimiento de causa que esta monografía realmente a la hora de llegar a la universidad es una de las principales herramientas con la que nosotros contamos que mucha gente no cuenta. Entonces, más bien uno hace, digamos, su trabajo y el profesor es así como, ¿y usted por qué, verdad? ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué estas citas? ¿Por qué? Porque ya llevamos ese trabajo adelantado. Exactamente. Ok, y ahora vamos a hablar del tercer componente del corazón, que es CAS. Y lo hemos llamado el arte de convertirse en uno mismo. ¿Cómo es eso? Es interesante porque muchas veces, por ejemplo, en muchos sistemas, la parte de servicio, aquí en Costa Rica, por ejemplo, uno tiene que cumplir para el gobierno con una cierta cantidad de horas. De las cosas que muchas veces los estudiantes preguntan al inicio es, ¿y cuánto tengo que hacer? Y esa no es la pregunta correcta. Correcto. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo voy a crecer? Para mí, CAS es como la parte que va a unir todas las cosas. No tiene una calificación en sí misma, que a diferencia de teoría del conocimiento y la monografía, que te pueden dar puntos extra y 3 puntos extra son bastantes. Por supuesto, cada punto cuenta. Cada punto cuenta, pero además son puntos que yo siempre les digo a mis estudiantes, uno tiene que asegurarse por lo menos de un punto. Mínimo. Y esos son 2 Cs. Que es la nota más común en ambas cosas. Entonces, pero los puntos extras son importantes, pero CAS siempre me preguntan, ¿y esto se entrega? Sí, se entrega al coordinador, pero no es algo que se entrega realmente al IB. Aún así, para mí es de las cosas fundamentales. Porque si yo quiero estudiantes y sabemos que el IB es un programa riguroso. Totalmente. Que tiene una barra muy alta para los chicos, para los profesores también. Uno como profesional tiene que estar al día, tiene que estar atento, tiene que ser alguien que también representa el perfil del estudiante, digamos, el perfil de la comunidad de IB, que es alguien que investiga, que indaga, que tiene una mente abierta. Ese perfil no es solo para los estudiantes, es el perfil de la comunidad, para uno como profesor también. Pero además de eso, cuando están haciendo CAS, ellos tienen que desarrollar su
propio programa. Yo siempre les digo, chicos, esta es la oportunidad para que usted desarrolle el currículo. Usted va a decidir qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuál es la dirección que va a tener este programa que usted está haciendo. Sea que quiero aprender un idioma nuevo y lo voy a utilizar como parte de creatividad, sea que quiero desarrollar, yo tengo una estudiante que toma clases de pintura porque le gusta y es parte de lo que a ella necesita, pero también voy a hacer actividad física. Ujú. Es un requisito. Y ahí me he encontrado chicos, por ejemplo, que han desarrollado una enorme afinidad por hacer senderismo. Ujú. Pasan y van y salen los fines de semana y hacen una montaña, organizan con sus compañeros, salen de paseo a caminar por algún parque nacional. Ese tipo de cosas les va sumando. ¿A qué? A mantener un mejor equilibrio. Y luego tenemos la parte del servicio, Ujú. en donde lo más importante es que lo que damos no es lo que nosotros creemos que el otro necesita, sino que empieza con una investigación sobre qué es lo que realmente el otro necesita. No partimos desde una posición de superioridad, sino que me abro a los otros a ir a preguntarles, ¿vos qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Tengo que descubrir cuáles son mis habilidades con las que yo puedo servir a otros. No significa siquiera que necesite dinero. Ujú. Lo que necesito es utilizar lo que yo ya tengo. Y la intención de... Y la intención de ir y servir a otros. Estas tres cosas, por aparte, pero aún más juntas, es lo que hace que una persona, un ser humano, tenga una buena salud mental. Y si lo que queremos es estudiantes completos, integrales, que no salen de IB diciendo, esto fue lo peor o fue dificilísimo, sino que salen diciendo, ¿cómo crecí? Y sí, hay momentos difíciles. Cuando yo escalo una montaña. No, y este tipo de reflexión también se puede dar hasta años después, porque el final es tan abrumador, digamos, académicamente, que uno se embota, queda, ¿verdad? Entonces guarda como ese resentimiento, ay, no, esto es demasiado duro, pero ya cuando uno tiene la capacidad como de, ok, bajaron los ánimos y ver todo lo que pasamos, es donde ya uno le ve el valor. Pero, sin embargo, te voy a decir que en la entrevista final de CAS, yo las grabo todas, porque ahí dice, esto me enseñó que aun cuando tuviera mucho que hacer, era importante para mí sentarme a tocar guitarra un rato. Uh-huh. O era importante para mí ir al gimnasio ese día porque era una de mis metas de CAS. Yo creo que si hacemos bien el corazón, todo lo demás funciona mucho mejor. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es muchas veces porque no es un puntaje de 1 a 7, tal vez no lo priorizamos, pero sí, y en mi misma práctica docente y en la escuela, muchas veces es parte de un proceso que está en constante mejora. Gise, y muy relacionado a este tema, teoría del conocimiento no es solo un tema del profesor de teoría del conocimiento. CAS no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos estas conexiones? ¿Cómo lograr, verdad, que los profesores también de las asignaturas integren estos componentes troncales? Y yo creo que no son solo los profesores, sino es que todo el mundo en la comunidad, o sea, que los papás sepan realmente cómo es, que los estudiantes entiendan la conexión entre eso. ¿Cómo lograr con los profesores? Creo que eso es un proceso, pero un proceso que tiene que tener una estrategia detrás, desde la coordinación, desde el liderazgo de la escuela, dándole la importancia que
que merece. Entonces, varias cosas. Todos los profesores deberían estar involucrados en la supervisión de monografías. Ahí los integras. Creo que esa es la parte más sencilla de integrar. Teoría del conocimiento. Hay dos formas de hacerlo. Uno es, y una de las cosas que muchas veces es difícil, es que si yo no soy profesor de teoría del conocimiento, como que no entiendo muy bien cómo funciona esto. Y a pesar de que en todas las guías de todas las materias está teoría del conocimiento, no tiene la relevancia que debería tener en mi materia. No, y como lo hablamos al principio, suena muy abstracto. Entonces, de ahí, ¿verdad? El profesor está enfocado en sacar su materia, sacar sus trabajos, sacar sus cosas. Entonces, como que, ¿verdad? Les cuesta un poquito hacer ese clic. Yo creo que hay diferentes formas. El profesor o los profesores de teoría del conocimiento pueden ir y decirle a los profesores, ok, esto es lo que estamos viendo esta semana, esto estamos revisando esta semana. Para mí siempre tiene que venir de algo que los chicos estén haciendo. Entonces, una forma que yo he encontrado de conectar esto es dejarles de tarea a los chicos que le pregunten a sus profesores cosas de teoría del conocimiento en cada una de las áreas. Entonces, yo le puedo decir, ok, usted va a tener que entrevistar al profesor de biología y preguntarle cuáles son las herramientas que un biólogo utiliza para construir conocimiento. Y ahí empieza uno un poco a involucrarlos, pero definitivamente es una tarea que requiere tiempo. La otra cosa que, por ejemplo, con CAS, y es algo que quiero empezar a trabajar un poco más en la escuela, es tener mentores de CAS, porque generalmente mucha de la responsabilidad cae sobre el coordinador de CAS, pero si yo soy profesor, tengo, no sé, 3, 4, 5 chicos en donde yo soy mentor de CAS y mi trabajo es escuchar qué están haciendo fuera de la escuela, creo que eso funciona en dos direcciones. Uno, les hace entender a los profes cómo es la vida más amplia de sus estudiantes, qué tipo de cosas les interesan, porque es que está aprendiendo, no sé, a tocar un instrumento, por ejemplo, o porque es que está sirviendo en este hogarcito que queda cerca de su casa, qué es lo que lo está motivando a hacer eso. Esa relación que tenemos de mentoría, que tenemos que alimentar entre profesores y estudiantes, creo que el CAS es una excelente oportunidad para ello. Y lo que hay que hacer es estratégico, no es darles un montón de trabajo extra a los profes, es darles la oportunidad. Yo creo que es un privilegio cuando usted escucha a los chicos lo que están aprendiendo sobre sí mismos, lo que aprenden, las habilidades que tienen, y cuando los vemos desde otra luz, donde están, ya no es el que le está yendo pésimo en mate, sino es el que tiene un corazón enorme y pasa los fines de semana entreteniendo abuelitos en un hogar. Totalmente. Porque le encanta. Entonces, creo que perdemos esa conexión cuando dejamos esto en manos de unas pocas personas y les robamos el privilegio a los otros de escuchar las historias de transformación en la vida de los chicos que están ocurriendo todos los días, más allá de lo que hacemos en la parte académica. Gise, a modo de conclusión, volvemos al tema del corazón. Que siempre los doctores nos dicen que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien para mantener nuestro corazón sano. ¿Qué debemos de hacer nosotros para que este corazón IB sea sano? Yo creo que para tener ese corazón sano, tenemos que ser primero conscientes de que ese corazón está ahí y que es necesario, que no es un aditivo extra, sino que es la fuente de muchas de las otras cosas.
Segundo, tenemos que darle lo que lo alimente mejor, como decías vos. De alguna manera es, ¿qué lo alimenta? Lo alimenta la curiosidad, lo alimenta la empatía, lo alimenta el trabajo en equipo de todo el cuerpo docente y especialmente creo que un corazón de IB sano viene desde el liderazgo de la escuela, desde la coordinación, alguien que genuinamente utilice esto como una forma de mirar a través de los ojos y de las almas de cada una de las personas que está compartiendo este viaje con nosotros en que es IB durante esos 2 años. Entonces, hay que darle también el ejercicio necesario, hay que practicarlo. No puede ser algo que sea esporádico, es algo que sistemáticamente se tiene que alimentar. Perfecto, Giselle. Muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido. Realmente, como lo mencionaba al principio, el core, el corazón del programa realmente es el que le da mucho sentido y es el que le da como ese valor agregado. Uh-huh. Pero a la vez, a mi criterio, es el que termina de formar al estudiante integralmente como ser humano. Más allá de que va a trabajar después del cole, que va a estudiar, que se va a ir al extranjero, sino realmente lo humaniza y él, gracias a eso, tiene la capacidad de humanizar a los demás. Y lo cuida. Exacto. Y lo cuida. Exacto. Creo que eso es fundamental. Si queremos cuidar a nuestros estudiantes, tenemos que enseñarles a cómo todos estos elementos donde yo me preocupo por otros, donde yo puedo desarrollarme, salir de mi zona de confort y yo soy el agente, no es otro el que dice qué tengo que hacer, soy yo el que soy el capitán de mi destino, ¿verdad? Muchas gracias, Giselle, por compartir con nosotros este espacio y también queremos agradecer al patrocinador de este podcast del día de hoy, Blue Valley School. Gracias por creer en una educación transformadora y gracias por permitirle a los estudiantes desarrollarse como personas íntegras. Nos vemos en el próximo podcast. Esto fue IB Talks. Si te gustó, compartilo y si no, también. Seguinos en nuestras redes sociales @IB Compas y espera nuestro próximo episodio. Nos escuchamos pronto.